de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. En el orden, digamos, en el orden de las criaturas naturales, nosotros tenemos una jerarquía, ¿no? No todos somos iguales. No podemos decir que una hormiga o un escarabajo, ¿no?, es igual en dignidad a un ángel. Hay una gradación, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa gradación? Cuanto más un ser se parece a Dios, es más alto. Cuanto menos se parece a Dios, es más bajo. Porque la medida de todo es Dios nuestro Señor, ¿no? Se dice que el hombre es la medida de todo, pero es la medida de todo, digamos, aquí, por así decirlo, aquí, ¿no? Si yo quiero decir que una pirámide, ¿por qué digo que una pirámide es grande? Digo que una pirámide es grande porque comparado con un hombre es grande, no porque comparado con el universo la pirámide sea grande, porque la pirámide, si la comparamos con todo el universo, es pequeñísima. Pero en el orden del ser, en el orden, cuando yo digo la medida recta, correcta, es Dios nuestro Señor. Y entonces, más se parece a Él, más noble, más perfecto, menos se parece a Él, menos imperfecto, ¿no? Entonces, Dios, San Juan, por ejemplo, dice, ¿no?, Dios es vida, sabemos que Dios es espíritu, ¿no?, y que Dios es vida. Entonces, tenemos los minerales, no tienen ni espíritu y no tienen vida, ¿no? No tienen nada, digamos. Entonces, los minerales son los seres menos perfectos que existen en este universo. Después tenemos las plantas. Las plantas, bueno, tienen vida, pero es una vida muy incipiente, ¿no? Es una vida muy incipiente, solo pensar que no se pueden mover, ¿no? Por lo tanto, tienen un movimiento. Después no tienen conocimiento de sí mismo, no son capaces de reflexionar, ¿no? Y entonces es el segundo ser más bajo que hay. Entonces tenemos los minerales, por encima tenemos los vegetales, después tenemos otra categoría que son los animales, ¿no? Tenemos, no sé, los perros, los gatos, en fin. Ellos, en el orden del ser, o las hormigas, ¿no? Ellos, en el orden del ser, tienen vida, se mueven, pero no son capaces de reflexionar, no tienen espíritu, son pura materia, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con seres que son pura materia. Después nosotros tenemos otra categoría que es el hombre. El hombre tiene materia, pero además es espíritu. Y entonces ya es más noble que el resto. Nosotros no somos iguales a una cucaracha o a un mono o a lo que sea, ¿no? O a una rosa, por más que las rosas sean bellísimas, ¿no?, hermosísimas. No somos iguales, somos superiores porque tenemos espíritu, tenemos vida y en ese sentido nos parecemos más a Dios que un animal, que un vegetal o que un mineral, ¿no? Y se comprende de ahí que entonces Dios haya dicho a Adán y Eva, someted la tierra, ¿no? Nosotros no somos iguales a la tierra. Entonces, esa es los hombres. Por encima de los hombres, ¿quiénes están? En el orden de la naturaleza estamos hablando. Los ángeles. Los ángeles son seres superiores, porque son puro espíritu como Dios, no hay materia. Y entonces se aproximan más a lo que Dios es, ¿no?, al ser de Dios. Hasta aquí hemos llegado a la naturaleza, ¿no?
Más que eso, no hay. Bueno, sí hay. Hay, pero ya no en el orden de la naturaleza, son cosas sobrenaturales, ¿no? ¿Cuáles son? Pues es la gracia. Hemos visto que la gracia es una participación creada en la vida increada de Dios. Nos hace partícipes, como dice San Pedro, en la naturaleza divina. Nos hace dioses con D minúscula, ¿no? Como decíamos el otro día. Bueno, y por encima de la gracia hay algo, sí, está la perfección de la gracia, que es la gloria, ¿no? O sea, que es la bienaventuranza creada, el poder ver a Dios cara a cara, ¿no? Bueno, esa bienaventuranza creada que toca en Dios, bien. Y después, ¿qué más hay? ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Es la unión hipostática. Bueno, espero que no se me hayan dormido hasta aquí, ¿no? La unión hipostática, ¿qué es? Es en la hipóstasis, ¿no? Es ahí que Jesucristo, la humanidad de Jesucristo está unida hipostáticamente a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Dios Hijo. Y esa unión se llama unión hipostática. Y esa es lo más alto que hay, ¿no? Después está propiamente Dios, ¿no? Pero uno ve que ya la unión hipostática es medio Dios, es humanidad, pero una humanidad unida a Dios, ¿no? Íntimamente unida a Dios. Hasta el punto que nosotros decimos que es Dios. Bueno, las manos de Jesucristo eran divinas, los ojos eran divinos, los cabellos eran divinos, el corazón es divino, es humano, sí, pero es divino, ¿no? Entonces, esa unión hipostática, ¿quién pertenece a esa unión hipostática? Bueno, pertenece sin duda en manera absoluta solamente Jesucristo nuestro Señor, solamente en Él. Pero ¿hay alguien que participe a esa unión hipostática? Sí, la Virgen María. La Virgen María participa, dicen los teólogos, en manera relativa. ¿Por qué? Porque si no llega a estar la Virgen María, según como ha querido hacerlo Dios, ¿no? Podría Dios haberlo hecho de manera diferente, pero lo quiso hacer así. Si no hubiese estado la Virgen María, no habría estado Jesucristo. Y entonces ella es Madre de Dios. Y por ser Madre de Dios participa hipostáticamente participa relativamente a la unión hipostática. Y por eso la Virgen María está en un orden superior a la gracia, está en un orden superior a todos esos, al hacer milagros, al matrimonio, al desponsorio místico, en fin, a todo lo que se puede imaginar, ella está por encima. Por encima, dicen los teólogos, de la gracia y de la gloria. Santo Tomás de Aquino, y quiero leerlo porque es interesante, no piensen que ha sido una noche de pesadilla o sueños místicos que uno ha tenido, sino para ver que es un santo. Es el único autor que fue aconsejado por el Concilio Vaticano II como autor para ser estudiado en los seminarios. Con eso le decimos no solamente la autoridad, sino también la actualidad, ¿no? La actualidad de Santo Tomás de Aquino. Dice él así: la humanidad de Cristo, por razón de su unión con Dios, la bienaventuranza creada, que consiste en la fruición de Dios, y la Santísima Virgen, por el hecho de ser Madre de Dios, tienen cierta dignidad infinita por ser Dios un bien infinito. La Virgen María tiene una cierta dignidad infinita. Esto dicho por Santo Tomás de Aquino. Pero esto no lo tiene por digamos, por así decirlo, porque ha recibido una gracia. Claro que la ha recibido, pero es porque es madre, es porque es consanguínea con Jesucristo. Es consanguínea
con Dios, ¿no? Y dice Cayetano es un gran autor tomista, es un gran teólogo, ¿no? Y fue un gran teólogo porque ya falleció hace siglos y es realmente uno de los que ha sabido interpretar muy bien la mente de Santo Tomás. Dice así: solamente ella toca las fronteras de la divinidad por su propia operación natural, o sea, solo toca las fronteras de la divinidad, claro, no es Dios, toca las fronteras, por su propia operación natural, claro, es madre, en cuanto que concibe, engendra, da a luz y alimenta con su propia leche al mismo Dios. Solo ella, por ser madre, ¿no? De aquí, dicen los teólogos, inicia, y esto lo dice un padre dominico que falleció hace unos 15 años, el padre Antonio Rollo Marín, y él dice así: de aquí arranca el llamado principio de consorcio. Consorcio en latín no es una palabra económica, ¿no? Cuando se habla de consorcio se puede pensar en consorcio, no sé, de algo que hay que pagar, no. Consorcio, sors, sortis, cum, sorte, que tienen la misma suerte, que tienen la misma finalidad, que están unidos íntimamente para alcanzar un fin. Eso es lo que significa consorcio. Entonces son principio de consorcio, en virtud del cual Jesucristo asoció íntimamente a su divina madre a toda su misión redentora y santificadora. Y continúa el autor: por eso, todo lo que él nos mereció con rigurosa justicia, los teólogos dicen, de condigno ex toto rigore justitia, o sea, él, porque es hombre Dios, muriendo en la cruz, nos redimió por justicia, o sea, pagó el débito, pagó nuestra deuda por justicia. Fíjense ustedes lo que dice la teología, dice así: nos lo mereció también María, aunque con distinta clase de mérito. Claro, Jesucristo lo pagó con toda justicia porque era hombre Dios. La Virgen María no era Dios, no es Dios, y por lo tanto no puede pagarlo por justicia rigurosamente, ¿no? Que es dar a cada cual lo suyo, lo que le corresponde, lo que le pertenece. Ella no podía, pero un cierto mérito sobre el cual los teólogos todavía no están discutiendo, un cierto mérito tenía, y por eso la teología la llama corredentora del género humano. Vamos a pedirle a ella que ella nos proteja, nos ayude y nos santifique. Les pido perdón si ha sido una homilía estrictamente teológica, ¿no? Yo creo que no he dado casi que ningún ejemplo, pero creo que nos ha ayudado a comprender un poquito, nos ha levantado mínimamente el velo de la grandísima dignidad de la Virgen María. Ave María Purísima.